Buenos días a todos. Yo soy Michelle Arias Sánchez, soy residente de tercer año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas y voy a hablarles sobre un tema muy interesante que son las complicaciones mecánicas asociadas al infarto agudo al miocardio. Hablando un poco sobre esto de una manera de introducción, quiero platicarles que la verdad es que cada vez estas complicaciones son menos frecuentes con el paso de los años y con los avances médicos que hemos tenido y que ya podemos verlos también en nuestro hospital. Afortunadamente, este, que se presenten ya está asociado a menos de 1% de frecuencia. Esto pues se asocia a la implementación de terapias de reperfusión que cada vez las tenemos más a la mano, que en este caso sería principalmente a la ICP, que ya la tenemos en nuestro hospital la mayoría del tiempo, en específico cuando es de manera primaria, y también al uso de la fibrinolisis. Hablando en específico de 5 de las que les voy a hablar, que son las comunes o son las asociadas, pues estas fallas estructurales del corazón generan alteraciones hemodinámicas muy severas. Nos vamos a dar cuenta que al no ser tratadas, el desenlace del paciente es la muerte. Entonces necesita un diagnóstico oportuno y que sea manejado de manera pues oportuna y precoz. A pesar del impacto positivo de una buena reperfusión a nivel mundial asociado al infarto, también me llama la atención esto porque coinciden muchos de los artículos que revisé, es que no se ha observado una mejoría sustancial en la supervivencia de los pacientes que desarrollan una complicación mecánica, incluso si se les hace todo, que lo mejor sería llevarlos a cirugía. Entonces, presentarlas, simplemente por hecho de presentarlas, la mortalidad de ese paciente, la sobrevida, está comprometida, incluso aunque se hayan reparado de manera temprana. Vamos a hablar ya en específico de las clasificaciones de las complicaciones mecánicas y de la característica de cada una. A pesar de que les voy a hablar de 5, en su totalidad vamos a ver que nuestra parte, o sea, como urgenciólogos, identificarlas y darle un tratamiento temprano es nuestra única alternativa como urgenciólogos, porque vamos a ver que todas se reparan o su tratamiento específico es quirúrgico. Entonces, identificarlas y asociarnos o trabajar en equipo con hemodinamia, con cirugía de tórax, más bien con cirugía de corazón, va a ser la pieza angular de estas 5 patologías. Vamos a hablar primero de ruptura de los músculos papilares. Bueno, pues los músculos papilares, ¿qué son o dónde están? Los músculos papilares pues efectivamente están en el corazón, están en los ventrículos. ¿Cuál es la función de estos músculos papilares? Pues es anclar las cuerdas tendinosas. Estas se insertan en las válvulas auriculoventriculares. ¿Para qué nos sirven o para qué los tenemos o qué función tan importante tienen en el ciclo cardíaco? Ellas se encargan de la sístole ventricular, que hace que cuando se contrae mantienen cerradas las válvulas. Con esto pues lo hace más que claro que son sumamente importantes, ¿no? Si no, pues el ciclo cardíaco no se podría efectuar de una manera correcta, siento, porque si no funciona, ¿no? Esa tensión de estar cerradas las válvulas en el tiempo de la sístole no está, pues sabemos que va a haber una regurgitación de la sangre. Hablando en específico del ventrículo izquierdo, tenemos 2 músculos papilares. El músculo papilar anterolateral tiene doble irrigación. 2 arterias se encargan de irrigar este músculo, porque esto es importante. Ahorita se los voy a platicar. En este caso, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja irrigan a este músculo papilar. En cambio, el músculo papilar posteromedial solo tiene una fuente de irrigación y está generada principalmente por la descendente posterior. Hay algunas variables anatómicas, pero en general tiene que ser por la descendente posterior. Esto es importante porque si estamos hablando que el músculo papilar posteromedial solo está irrigado por una sola arteria en comparación al anterolateral, estamos confirmando que si la descendente posterior está ocluida, pues tenemos una pérdida, o sea, hay muchísimo más riesgo de una complicación. En cambio, si habláramos que la lesión está en la descendente anterior o en la circunfleja, pues todavía tenemos la irrigación de la otra para que este músculo funcione. Así que por eso es importante saber sobre la irrigación de estos músculos. Eso es del lado izquierdo.
Del lado derecho, hablando del ventrículo en específico, tenemos 3 músculos papilares, el anterior, el posterior y el septal. Son irrigados por las ramas de la arteria coronaria derecha principalmente. ¿Por qué pasa esta ruptura? Pues primero, como ya lo vimos en los temas que antes hablaron mis compañeros, el infarto agudo al miocardio, en resumen, lo que hace es un infarto, ¿no? Cuando hay una oclusión completa de una arteria que está irrigando al músculo, o sea, haciendo una obstrucción de la circulación, esta oclusión permanente o momentánea va a generar una necrosis o una isquemia. La necrosis va a generar isquemia. Esa isquemia pues va a efectuar una muerte del músculo cardíaco. ¿Qué pasa con ese músculo cardíaco? Hay una destrucción papilar generalizada en el área donde está afectada la irrigación. Esta destrucción papilar, que estamos hablando de los músculos, en solo del 1 al 5% va a generar una ruptura. Esa debilidad que va a generar en el músculo por la falta de oxígeno, por la falta de oxigenación, destruye el músculo, lo adelgaza y solo en el 1 al 5% va a generar una ruptura. Lo que hablábamos al principio, esa ruptura que va a generar que el músculo no permita que esté tenso y que funcionen bien las válvulas, generaría una insuficiencia mitral, que en este caso va a generar que haya una regurgitación mitral. Esa regurgitación mitral generará a corto o largo plazo, que vamos a hablar más adelante de los tiempos en los que esto pasa, una insuficiencia cardíaca descompensada. Dependiendo de la gravedad de esta insuficiencia, de las características de la isquemia y de las características del paciente, el paciente va a presentar insuficiencia cardíaca descompensada, lo que lo llevará a un edema agudo pulmonar y si todo esto no se soluciona o no mejora o no se da un tratamiento específico, un choque cardiogénico. Y hablando de choque cardiogénico, ya en esa posición, pues la mortalidad es muy elevada, estamos hablando de un 85%. La ruptura de los músculos papilares, seguimos hablando de esto, tiene complicaciones infrecuentes, pero generarlas, o sea, ya padecer una de estas complicaciones, pues es de alta gravedad. En la bibliografía que revisé la pueden dividir en 2, una que es parcial y una que es completa. Esto se habla de qué tan roto está el músculo papilar. Si la ruptura es parcial, la presentación clínica o las manifestaciones clínicas de nuestro paciente las vamos a ver desde que inicia la insuficiencia cardíaca, pero la primera semana no mucho, no es lo esperado, pero hasta 3 semanas posteriores. Entonces nuestro paciente se puede egresar de nuestro hospital sin sintomatología asociada y aún así tener una ruptura. Entonces, como les digo, la podemos presentar hasta 3 semanas después y la clínica pues tiene mucha mejor tolerancia a la hemodinámicamente. Entonces, por eso pueden egresarse incluso sin sintomatología. Como los síntomas son tan leves, pues no los vemos como algo llamativo. Y pues también presentarán una incrustación mitral leve. En comparación con una ruptura completa, al ser más grande la lesión, la presentación la vamos a ver en los primeros 7 días. El deterioro clínico es súbito. O sea, en el momento de la ruptura es donde va a empezar la clínica que es muy severa de nuestro paciente y pues el más común de presentarlo es el músculo papilar posteromedial. La incidencia, como les comentaba al principio, es muy pequeña, es de 1 a un 5% y la verdad es que presentarla es letal, sobre todo si estamos hablando de una ruptura completa. ¿Qué factores de riesgo tiene nuestro paciente para presentarla? Pues es que tenga una edad avanzada, que en este caso hablamos de 65 años o más, que tenga hipertensión nuestro paciente, que su género sea femenino, que tenga una oclusión completa de la arteria coronaria, antecedentes ya previos de cardiopatía isquémica, una circulación colateral inadecuada del músculo afectado, una falta de revascularización temprana o primaria, una presentación tardía de la clínica y una enfermedad renal crónica o que se esté tratando del primer infarto que curse nuestro paciente. La clínica característica, como ya lo comenté un poquito, pero más en específico, hablaríamos de una insuficiencia mitral grave. Cuando nosotros como clínicos, o sea, como urgenciólogos, ¿cómo lo podemos identificar? Pues la típica clínica de un paciente con insuficiencia mitral grave. ¿De qué estoy hablando? Pues de un soplo mesosistólico tardío u holosistólico, el cual va a empeorar
dependiendo del grado de la insuficiencia y al grado de la ingurgitación. Cuando la ingurgitación ya es exagerada, puede desaparecer. Ya está tan abierta la válvula, digamos así, ya no detiene nada, que ya no, el soplo desaparece. Y no es porque esté curado, sino todo lo contrario. Voy a presentarles ahorita cómo se escucha un soplo en insuficiencia mitral. Ahorita se va a escuchar. Esas serán las características del soplo que estaríamos esperando escuchar en un paciente así. Bueno, continuamos. Pues eso será la más característico, aparte de inestabilidad hemodinámica, que ya la vamos a ver asociada dependiendo del grado de la ruptura. Esto será lo más característico. ¿Cómo diagnosticaríamos, aparte de una clínica y aparte de saber que nuestro paciente tuvo o cursó con un infarto agudo del miocardio? Pues con estudios que tenemos a la mano. En específico, hablando de la válvula mitral, lo más sensible y específico, bueno, hablando en sensibilidad, tenemos la ecocardiografía esofágica y transtorácica, en cual la ecocardiografía esofágica tiene mayor sensibilidad. En las imágenes de aquí abajito podemos observar sobre todo donde está la flechita naranja y la flechita blanca. Son imágenes características de esta lesión, que es una ruptura del músculo papilar, que la vemos en este de aquí. Es un ecocardiograma transesofágico donde se ve la ruptura papilar específicamente en el músculo papilar posteromedial. Y acá, que ya es con color, que es un Doppler color, también está señalado con la flecha, como les mencionaba, pues una insuficiencia mitral donde vemos el reflujo del cual les estaba hablando. El tratamiento en este caso principalmente es la estabilización, clínicamente pues, es la estabilización hemodinámica mediante medicamentos, en específico para reducir la poscarga mediante un balón de contrapulsación intraórtico, el cual pues nosotros no estamos capacitados para colocarlo. Se coloca principalmente por femoral, como si fuera, digamos, un catéter central, pero la colocación y las indicaciones pues son específicas y son quirúrgicas. En este caso nosotros no lo manejamos. Y dar tratamiento específico a las características clínicas que presenta nuestro paciente, que en este caso pues sería todas las de una insuficiencia cardíaca. Un manejo de edema agudo pulmonar, que en específico hablamos de diuréticos intravenosos y un soporte ventilatorio. Incluso, aunque no lo mencionan todos los artículos, hablar de intubación sí está recomendada, si es necesario, no es de manera inicial. Y si nuestro paciente presenta arritmias, también con antiarrítmicos o una cardioversión eléctrica, dependiendo del caso. Pero el tratamiento estándar de oro, lo que necesita nuestro paciente, aparte de la estabilidad, es un reemplazo valvular mitral y una reparación de la válvula. Sin esto, por mejor tratamiento que demos, el paciente no va a mejorar y va a fallecer. Ahora hablando de ruptura del septum ventricular, esta es una imagen, obviamente un paciente ya fallecido, donde en esta área es donde vemos la ruptura del septum. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aquí fue la ruptura. ¿Qué es esta ruptura? Pues es un desgarro del tabique intraventricular. ¿Qué lo causó? Una necrosis secundaria a un infarto agudo del miocardio. ¿Qué causa o qué es lo que pasa cuando hay una ruptura del septum? Pues hay un cortocircuito izquierda a derecha inmediato en cuanto pasa, independientemente del tamaño de la ruptura. ¿Qué va a pasar esto? Pues aumenta el flujo pulmonar y la insuficiencia biventricular, o sea, de los dos ventrículos. La mortalidad en la primera semana estamos hablando de 62% y hasta los 2 meses aumenta un 82%. La fisiología de esta patología, pues la causa inicial o la causa que se investiga, pues es el infarto agudo del miocardio, y este debe ser transmural y extenso, si no, no podría causar esta ruptura.
La irrigación del septum es importante, pues por lo mismo que hablábamos, ¿no? Que depende mucho en dónde fue el infarto para poder asociar qué rupturas o qué patologías van a estar asociadas. La arteria descendente anterior nos causaría una ruptura apical y anterior. En cambio, si estamos hablando de que el infarto fue en la descendente posterior, en la rama de la arteria coronaria derecha, pues vamos a hablar que la ruptura, que la ruptura sería totalmente posterior. La comunicación que se forma después de esta ruptura da lugar a una derivación de la sangre oxigenada dentro del ventrículo izquierdo, que es de alta presión, al ventrículo derecho, que es de baja presión, lo cual va a ser el shunt de izquierda a derecha, que era el que les comentaba. La fisiología de esta patología, a pesar de que hablábamos de mortalidad hasta en 2 meses, pues la vamos a iniciar a presentar. O sea, la clínica y la fisiopatología de esta patología inicia a las 24 horas posteriores a un infarto agudo del miocardio. A pesar de lo que investigué, no encontré que se asociara a minutos o a horas muy cortas después de presentar el infarto. Lo vamos a esperar hasta las 24 horas posteriores al infarto porque tarda tiempo esa disección. ¿Por qué es tan lento? Porque se asocia a una disección por un hematoma intramural asociado al infarto. La necrosis que esto causa está asociada a una coagulación del tejido isquémico con infiltración neutrófila. Esta infiltración de los neutrófilos que hacen un adelgazamiento y debilitación del miocardio septal, que al esto aumentar y a empezar a generar lesiones, siguen llamando a más neutrófilos, los cuales van a seguir con esta infiltración hasta que no solo sea adelgazamiento de la capa del septum, sino hasta que se rompa. Y como dice a continuación, esto va a ocurrir dentro de los 3 a 5 días. Esto es un resumen de varios artículos. Entonces, la clínica de esta patología la esperamos desde las primeras 24 horas hasta máximo 5 días. Encontré muchas clasificaciones, pero en el que más coincidían todos era esta. Tipo 1 es una muestra, bueno, vamos a encontrar un desgarro abrupto de forma de hendidura asociado a infartos agudos. En el tipo 2 vamos a encontrar una erosión del miocardio infartado y se correlaciona clínicamente a una presentación subaguda, va a tardar más tiempo. Y en el tipo 3 va a presentar una formación concomitante de un aneurisma asociado con un infarto más antiguo, o sea que tuvo la capacidad de hacer el aneurisma y posterior ya hacer la ruptura. Entonces esto lo vamos a ver entre las primeras 24 horas hasta los 5 días después del infarto. Entonces la clasificación de lo que nos habla, todas van a llegar a la ruptura, pero va a ser más bien por el tiempo de evolución de la clínica. ¿Cuál es la clínica que van a presentar estos pacientes? Un compromiso hemodinámico. También vamos a encontrar soplos, pero este sería sistólico y precordial y vamos a tener un frémito palpable. O sea que si tocamos el pecho de nuestro paciente podríamos sentir el soplo. También vamos a escuchar un galope del tercer ruido izquierda a derecha y una insuficiencia tricuspide, que aquí hay unas diferencias importantes a comparación de la patología previa. El diagnóstico también lo vamos a hacer por ecocardiografía, donde vamos a encontrar pues que hay un cortocircuito por la ruptura. Va a haber agrandamiento de las cavidades ventriculares, por la misma ruptura va a haber aumento de volumen circulatorio en ambas, una disfunción ventricular y una hipertensión pulmonar. Esta es una fotografía de un ultrasonido y acá es una resonancia magnética, en donde podríamos encontrar claramente cómo las cavidades ventriculares están conectadas porque se rompió el tabique. Como les decía, este es el ultrasonido y esta es la resonancia magnética. Y pues esta es la fotografía en una autopsia del defecto de tabique ventricular. Aunque aquí en la foto como tal no se ve interrumpido por completo, pues esa es la lesión como se podría ver. Y sigue siendo en cara posterior. En tratamiento farmacológico seguimos viendo que necesita un soporte hemodinámico para reducir la poscarga. El empleo de diuréticos de asa están indicados y nitratos intravenosos específicamente. El uso del balón intraórtico de contrapulsación simplemente está recomendado como tratamiento inicial, pero no es el tratamiento definitivo y pues en estos pacientes vamos a necesitar inotrópicos intravenosos. Esto es de sostén porque el paciente lo que necesita es una coronografía y una cirugía.
Ahora vamos a platicar de la ruptura libre de la pared del ventrículo izquierdo. En este caso, vamos a ver que la incidencia es menor. Es de 0.56 a 2% de los casos que sufren un infarto agudo al miocardio. La mitad de los pacientes ni siquiera vamos a poder alcanzar a darle tratamiento de sostén, puesto que van a tener una muerte súbita. Porque hablamos de una lesión mucho más grande. La localización más común de esta ruptura va a ser inferolateral, que es hasta un 43%, lateral 28% y apical del 24%. ¿Cómo es la fisiopatología de esta lesión? Pues vamos a ver que la presión arterial alta dentro de las cámaras cardíacas y la debilidad estructural del músculo por la isquemia que tuvo asociadas al infarto van a causar tres cosas. Primero, lo que veíamos en todas en común, una necrosis de las células cardíacas. Después va a haber una degradación de la matriz del colágeno, lo que va a reducir la elasticidad de esas mismas células. Esa degradación del colágeno va a generar una infiltración intensa de neutrófilos también en este caso, lo que van a contribuir a la ruptura. Este proceso puede ocurrir entre los primeros 3 a 5 días después del infarto agudo del miocardio. El problema de esto es que es una lesión más grande y al presentarla la mortalidad es casi inmediata, aunque tarde días en aparecer. Lo más común es verlo en la pared anterolateral a nivel medio papilar y no es tan común que lo veamos la ruptura en el tabique ventricular o en el músculo papilar, así como la pared libre. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Pues que esa comunicación ventricular generará una insuficiencia mitral aguda. Hay que valorar si el paciente presenta o no taponamiento cardíaco o al presentar taponamientos cardíacos previo a esto también pueden presentar la formación de pseudoaneurisma, que ahorita les voy a hablar sobre ello. El pseudoaneurisma, que en este lado superior derecho lo podemos ver en un eco, aquí está el cuello y aquí está generado el pseudoaneurisma y aquí está el ventrículo. En este caso se genera por una ruptura que queda sellada, o sea, sí se rompe la pared, más lo alcanza a sellar, ya sea el epicardio o un hematoma. Esto va a ser en la superficie cardíaca, lo que sirve un poquito como tapón, y lo vamos a ver en este caso en el ventrículo izquierdo. Lo llaman divertículo del ventrículo izquierdo, porque sigue siendo como una bolsita, digamos, asociada a las cavidades cardíacas, y al tener el tapón del hematoma, por eso lo nombran un pseudoaneurisma. Estas imágenes es en un ultrasonido transesofágico, donde muestra la solución de la continuidad a nivel de la pared posterior del ventrículo izquierdo y su comunicación con el pseudoaneurisma. Hay clasificaciones específicas para esta ruptura. La que más encontré es la de Gong, dependiendo de las características clínicas del paciente. Si nuestro paciente presentó un paro cardíaco, estamos hablando que la ruptura fue abrupta, con un sangrado masivo, que no hay manera de detenerlo ni teniendo su corazón abierto en una mesa quirúrgica. Esta va a presentar la ruptura, después un sangrado masivo y esta pérdida de conciencia y un paro cardíaco la vamos a ver de un 90.8% hasta un 97%. Presenta disociación electrocardiográfica o electromecánica y su periodo desde el inicio hasta el colapso circulatorio fue extremadamente breve. A pesar de que diga extremadamente breve, no encontré la cantidad como de minutos u horas asociadas, pero era muy rápido. La vamos a nombrar como inestable si el paciente presenta un síncope, una arritmia breve, que en arritmias puede presentarlas todas, las asociadas a ventrículos, disociación electromecánica transitoria, una angina de pecho abrupta con un derrame de pericardio masivo o moderado. En este caso, una periocardioccentesis, si se genera presentando el derrame, si nosotros lo mandáramos a analizar, el líquido sería sanguinolento o un derrame pericárdico sería de cantidades leves o nulo en las primeras 24 horas. Y se debe de realizar la cirugía en menos de 24 horas de presentar esta clínica y ya derrame pericárdico. El tiempo promedio entre la cirugía y este evento tiene que ser 24 horas máximo porque esto sería el tiempo de oro.
En la clasificación de Gong, estable, vamos a hablar que nuestro paciente está hemodinámicamente estable, aunque después de generar esta estabilidad va a presentar hipotensión y un derrame pericárdico. Este puede ser moderado masivo y si generamos la pericardiocentesis, pues mostrará líquido sanguinolento únicamente. El paciente puede deteriorarse, lo que significa que va a necesitar una monitorización cardíaca pues puntual y todo el tiempo. En este caso, en las características de estable no hablaban de tiempo, sino que el paciente podía tolerar más tiempo para entrar a cirugía, pero la verdad es que no hablaban de una evolución en horas, por lo que yo puedo asumir que era más de 24 horas lo que el paciente podía estar con esta clínica. ¿Qué pacientes o qué factores de riesgo tienen estos pacientes para presentar una ruptura libre de la pared ventricular izquierda? Pues tenemos factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo serían la ausencia, que no hayan tenido antes un infarto, que sea femenino, que tenga más de 65 años, que tengan hipertensión arterial, que tenga una enfermedad coronaria de un solo vaso grave previo o en esta ocasión, una angina que dure mucho tiempo, o sea que sea prolongada, atención hospitalaria tardía, una elevación del ST, hipotensión progresiva y un CPK-MB mayor a 150. Y protectores es un infarto agudo del miocardio previo y una enfermedad de multivasos. El diagnóstico, como en el anterior, pues es ecocardiográfico. La especificidad sería más de un 90%. Y demostrar el taponamiento cardíaco, eso vamos a ver en el ecocardiografía, en el ultrasonido. Demostraremos el taponamiento cardíaco, el hemiperiocárdico, y la reducción del espesor de la pared miocárdica, que la verdad es que la imagen de ultrasonido Doppler no se me hace tan simple identificarlo, que es la de la izquierda, pero en la de la resonancia sí. Podemos ver como esos puntitos hiperdensos, donde ya vemos que hay una pérdida de la continuidad en la pared. El tratamiento también sigue siendo en soporte vital para el paciente de nuestra parte, que lo específico sería la colocación de un balón de contrapulsación que sirve como tapón, que sirve como estabilidad para generar, o sea, el tapón va a servir como para funcionar por esa pérdida de la pared que perdimos. El soporte respiratorio puede ser desde puntas nasales hasta una intubación, si el paciente lo amerita, y de presentar el taponamiento, pues necesitamos pericardiocentesis, si hay un coágulo que se pueda drenar, ya identificado por un ecocardiograma, o una descompresión pericárdica. Eso puede ser por un drenaje subxifoideo o una esternotomía. Y pues aquí lo vemos. Vemos el derrame pericárdico, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y las aurículas. Y aquí vemos el signo de McConnell, que es como característico del taponamiento. Es una cinesia de la pared libre del ventrículo derecho con una... esto no es. Esto está equivocado. Pero, o sea, lo que les dije del síndrome de McConnell no lo es, pero la imagen sí es sugestiva a lo que les estoy comentando del derrame pericárdico, que es tan importante. Hablando de otra complicación, estaríamos hablando de aneurisma ventricular izquierdo. Estas imágenes son características y ahorita se las voy a describir. El aneurisma ventricular izquierdo se genera por una protusión secundaria al adelgazamiento de un segmento con discinesia de la pared del ventrículo, después de una insuficiencia cardíaca, que afecta a la pared ventricular a lo largo de la diástole. En este caso hay un adelgazamiento importante, más no hay una pérdida de la continuidad del mismo. Las complicaciones mecánicas tardías que afectan principalmente para generar los aneurismas, lo vamos a ver en paredes posteriores de 8.6%, en pared posterolateral hasta 64%, en el apex 21% y lateral al 5.3%. Afortunadamente, por las ICP primarias y por la trombolisis también hemos visto que disminuyó muchísimo. Antes estaba asociado a presentarse un 38% y ahora lo vemos hasta de un 8 a un 15%. La fisiopatología pues se asocia al infarto agudo del miocardio cuando este tiene características transmurales debido a la oclusión de la arteria que se haya lesionado,
La arteria en este caso sería la descendente anterior izquierda o de la arteria coronaria derecha dominante. Esto va a formar un verdadero aneurisma ventricular izquierdo. ¿Cómo se generan los aneurismas o qué características tienen para formarse? Las podemos separar en dos. Una es la fase de expansión temprana, que la vamos a ver entre los primeros 2 días hasta las siguientes 2 semanas posteriores al infarto. ¿Qué es lo que pasa? En las primeras horas del infarto hay un adelgazamiento muy importante de la zona que se infartó. En esa área donde se infartó, donde hay necrosis y lisis, hay migración de células inflamatorias. Esa migración de células inflamatorias infartadas, que va a ocurrir entre los 2 y 3 días después del infarto, generan la lisis que les comenté. La lisis de los miocitos necróticos primero fue la migración de las células inflamatorias y posterior a 5 a 10 días hay una lisis de esos miocitos. Después de generarse la lisis vamos a ver la ruptura de las fibras del colágeno. Esto va a disminuir la resistencia de la tensión miocárdica, lo que generaría el aneurisma. O esto se puede presentar de esa parte en expansión temprana o una fase de remodelación tardía, que tardía estaríamos hablando de 2 a 4 semanas después del infarto. Aquí también estamos hablando de la remodelación del miocardio con aparición de tejido de granulación altamente vascularizado, lo cual no pasa en la anterior, por lo mismo esta tiene más tiempo si alcanza a generar granulación. Este tejido se convierte en tejido fibroso gracias a que está altamente vascularizado y se reemplaza entre las siguientes 6 a 8 semanas después del infarto. Posterior a esto hay un reemplazo. A medida que el miocardio se empieza a reemplazar por tejido fibroso, como una cicatriz posterior a la lesión, el grosor de la pared ventricular se disminuye considerablemente debido a la pérdida de los miocitos, también generando el aneurisma. ¿Qué factores de riesgo tenemos para generar esta patología? Pues sería tener una edad avanzada, que nos debe de quedar claro que es mayor de 65 y 65 años, que sea mujer, que tenga la oclusión de la arteria coronaria descendente anterior, un ProBNP elevado, que en este caso no encontré a qué se llevaba, si era específico elevado o solo que fuera alto. Y una imposibilidad de lograr una reperfusión precisa de la arteria coronaria infiltrada, o sea, que no se pueda llevar a ICP o que incluso haciéndose el ICP no hubiera sido exitoso en un 100%. La clínica de estos pacientes depende del tamaño del aneurisma, que si es pequeño serían asintomáticos, que solo lo encontraríamos como un hallazgo en una revisión posterior al infarto, o si son grandes podamos encontrar clínica pues como anginosa, que estaríamos hablando de disnea, dolor torácico, síncopes, palpitaciones, datos de insuficiencia cardíaca como es el edema inferior isquemia en las extremidades inferiores e hipotensión. Pulsos apicales son predominantes y difusos o se puede detectar un tercer ruido o cuarto ruido también asociado. El diagnóstico, en este caso, podríamos también tener acceso a otros 2 estudios. Inicialmente pues hablaremos del ecocardiograma. Primero, sería la primera herramienta para valorar la aurícula ventricular izquierda, la ruptura, del aneurisma, la presencia del aneurisma en el ventrículo izquierdo. La especificidad pues está hasta en un 90%. Hacer un ecodoppler color, donde podríamos identificar si el flujo es normal o anormal dentro del aneurisma y sus movimientos, o si es que tiene movimiento. En este caso se hablaban de electrocardiograma porque vamos a encontrar que va a tener un ST en el mismo segmento que va a estar prolongado, o sea, más de 3 semanas. Si nosotros tenemos a un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio que persiste con elevación del ST, pues deberíamos de descartarle un aneurisma. Va a presentar ondas Q en todo el territorio del aneurisma y una amplitud reducida de las ondas T. Sugieren también un TAC simple en donde podríamos valorar el cuello ancho y la transición de lo normal del miocardio al miocardio adelgazado y la cinesia asociada al aneurisma, que lo podemos ver en las imágenes del lado derecho. Y por último, el pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo. Este se produce cuando los desgarros del ventrículo izquierdo forman una bolsa contenida por tejido fibroso, ya sea del pericardio o por un hematoma.
La incidencia es menor a comparación de otras, es máximo un 4% con un riesgo de ruptura y la mortalidad está hasta un 45%. Lo vamos a ver en pacientes 2 semanas después de que hayan sufrido su infarto y estos pueden cursar totalmente asintomáticos o presentar clínica de angina o de insuficiencia cardíaca. La localización pues es ventricular y si estamos hablando de ventrículos pues sería más probable en el izquierdo. Lo vamos a ver en la pared inferolateral inferior, sobre todo en el asociado a circulación circunfleja izquierda y en la pared anterior y en el ápex. La fisiopatología de esta lesión, pues vamos a ver actividad de los macrófagos en el tejido infartado. Hay una remodelación del miocardio ya necrótico y hay un adelgazamiento del mismo, sin ruptura. Este estado inflamatorio y protrombótico durante este periodo de la ruptura de la pared se sella como un falso aneurisma. Esta es la característica asociada a un infarto agudo del miocardio, pero hay otras maneras de presentar también pseudoaneurismas que pueden ser asociados a cirugías cardíacas. Cada manipulación al tejido cardíaco, ya sea con la mano o con suturas o con inserción de válvulas, está asociado a que puedan hacer pseudoaneurismas, ya que la manipulación o la lesión que se puede generar a las suturas o a la colocación de las válvulas desarrolla una región débil. Entonces, durante los procedimientos, y eso puede generar las bolsas o los sacos para los pseudoaneurismas. O la colocación de una válvula, por ejemplo, en la válvula mitral se ha llevado a la formación de un falso aneurisma en el área subanular posterior a la colocación de válvulas adicionales o de los tejidos anulares. La clínica de estos pacientes es un dolor torácico repentino, provoca disnea, puede hacer un paro cardíaco, da características de una insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber síncopes o taponamiento cardíaco. Y el diagnóstico también sigue siendo ecocardiográfico. Principalmente se diagnostica con una efectividad de hasta un 75%, que es mejor que el transesofágico. Sugieren aquí la resonancia magnética, pues tiene una sensibilidad del 100% y la sensibilidad del 83%. Y también sugieren una angiografía. Este es el mejor de todos los estudios diagnósticos, puesto que nos ayuda a distinguir si son falsos o son verdaderos los aneurismas, y de requerir una intervención pues ya está bien localizado e incluso el paciente ya está preparado para el mismo. Estas son las 5 complicaciones mecánicas asociadas al infarto agudo del miocardio. Esta es una tablita donde resume 4 de los más característicos, donde viene pues el tiempo donde los presentan, que debemos de valorar que los primeros 5 días es donde más posteriores al infarto, independientemente de las características del mismo, es donde más se tiene que vigilar al paciente que presente la clínica. En común, todos necesitan un ecocardiograma de valoración, porque en este se puede detectar ya el diagnóstico de estas complicaciones, más en el pseudoaneurisma es donde hacen más hincapié de tomografías y angio. Y para nosotros todos necesitan tratamiento específico para la estabilidad hemodinámica y asegurar la respiración en el paciente. Y hablando de porcentajes, pues la que más alta tasa de mortalidad tiene es la ruptura de la pared ventricular, pues hablando por una lesión mayor. Y pues en resumen también estas serían características clínicas de estas 4 patologías, que sería la ruptura del músculo papilar. Veríamos a un paciente con edema pulmonar agudo, choque cardiogénico, choque excéntrico, masa móvil en el ventrículo izquierdo y un prolapso. En el defecto del septo ventricular pueden ser asintomáticos hasta que presentan un colapso circulatorio, y hay una alta velocidad del flujo en el onda Doppler. En el pseudoaneurisma puede ser asintomático o presentar clínica de angina, que es el dolor en el pecho, una comunicación en el cuello pequeño o ingurgitación, y esto sería todo de eso. Y la ruptura de la pared libre, pues va a haber un colapso circulatorio, una clínica importante, disfunción generalizada, inestabilidad hemodinámica y una disociación electromecánica. Hablando de la bibliografía, estas son las 5 bibliografías que yo utilicé y esto sería todo.